Dentro de un mes, los mexiquenses ya habremos elegido a nuestro nuevo gobernante y Alfredo del Mazo Maza se estará preparando para dejar para siempre el despacho principal del gobierno estatal, ubicado en Lerdo Poniente 300, municipio de Toluca, México. No se visualiza aún cuál será el futuro político de Alfredo del Mazo. Posiblemente se exilie del país por determinado tiempo, al igual que su primo Peña Nieto hizo para alejarse de la política al terminar su sexenio. Tal vez veamos su incorporación a la estructura del nuevo gobierno federal para continuar su carrera dentro de la política, o bien, quizá, se convierta en un ciudadano de a pie, lo cual se antoja difícil, pues no hay elementos sólidos para atinar que el aún gobernador del Estado de México sería bien recibido por el vulgo, al cual ha mantenido distante desde hace casi 6 años, desde que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. Incluso, su forma de vivir de Alfredo del Mazo no se acoplaría a una vida cotidiana, similar a la del grueso de los ciudadanos y de los mexiquenses específicamente. Saludo a toda la audiencia del canal Podcast Político. Yo soy Samuel López, activista digital, miembro del colectivo No al Tarifazo Edomex, colectivo que busca dignificar y garantizar un transporte público seguro, masivo e incluyente, entre otras mejoras para la movilidad. Te doy una cordial bienvenida al episodio de hoy, donde veremos un repaso de lo que se estima puede ser el último mandato priista al frente del gobierno del Estado de México. Por lo pronto, los invito a escuchar completo este episodio porque nos encontramos en la antesala de las próximas elecciones del 4 de junio. No olvides compartir en tus redes sociales este canal. También déjame saber tu opinión y coméntame qué otros temas quisieras que se abordaran. Dale like al video y suscríbete para que crezca esta comunidad política. Sin más por el momento, continuemos con el tema de hoy. Este análisis ha sido resultado de una exhaustiva investigación y opiniones propias de los habitantes de este estado. Alfredo del Mazo, el actual gobernador mexiquense, proviene de una poderosa dinastía política y sería quien cumpliría la profecía familiar al convertirse en el tercero de su dinastía en rendir protesta como gobernador y llegar al Palacio de Gobierno de Toluca. Su formación de gobernante no deriva de la improvisación. Sus mismas aspiraciones que lo llevaron a ganar en 2017 el Poder Ejecutivo Estatal le hicieron creer que podría contender por la presidencia en 2024, en función de un proyecto transeccional bien definido, porque para eso está preparado, incluso desde la cuna familiar. Solo es cuestión de asomarse a la calle Paseo Colón, número 305 de Toluca, para atestiguar cómo sale y entra el mandatario de ese domicilio que alberga la llamada Casa Estado de México. Hay un séquito de más de 30 elementos de seguridad rodeando el inmueble cuando se mueve su inquilino, amén de vehículos de vigilancia que lo acompañan, junto con patrullas de la policía estatal. Simplemente no hay forma de que Alfredo del Mazo Maza pueda tener contacto con la gente cotidiana. Por eso, algunos de sus críticos le llaman gobernador ausente. Pero su próxima salida del Palacio de Gobierno podría ser de terciopelo siempre y cuando herede sin sobresaltos la gobernatura al grupo de poder encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Para algunos críticos o analistas políticos de café, residentes de la Ciudad de México, Alfredo del Mazo Maza ya se dio la plaza, pues habría llegado a un acuerdo para permitirle a Morena y a Delfina Gómez la alternancia en el poder. Sostienen estos críticos que a cambio de no haber represalias contra él y su gobierno, Alfredo del Mazo Maza no se va a entrometer en el actual proceso electoral, lo cual facilitaría el camino para que Morena llegue a gobernar. Entre los partidos políticos que se centra la disputa por la gobernatura mexiquense, PRI y Morena más sus aliados, que este año arrancaron sus respectivas campañas en la arena política, mismas que tienden a beneficiar de acuerdo a diversos sondeos a Delfina Gómez
y han apuntalado un ligero repunte para la candidata del tricolor Alejandra del Moral. Alfredo del Mazo Maza, después de que el 4 de junio del año en curso se efectúen comicios para elegir a su sucesora, puede o no convertirse a partir de ese momento comicial en el último eslabón del mítico Grupo Atlacomulco, que tanta historia le ha subrayado al priismo nacional, que hoy por hoy enfrenta una crisis de liderazgo aguda en extremo. De perder el Estado de México, pudiera solo sobrevivir el PRI en Durango y quizá también en Coahuila, convirtiéndose en una fuerza política pequeña, similar a la del PRD o a la del PT, pues el Estado de México tiene un electorado de alrededor de 12 millones de habitantes, y perder el padrón electoral más grande del país condenaría al PRI a ser un partido político con pocos recursos económicos y con pocos militantes, ya ni la sombra de lo que llegó a ser todavía hace una década. A todo esto que se nos presenta a los mexiquenses en lo electoral y en lo político, me he estado preguntando ¿cómo recordaremos el gobierno de Alfredo del Mazo Maza? A la fecha en que se redactó este podcast, Alfredo del Mazo cumple 68 meses al frente del Poder Ejecutivo del Estado de México, en circunstancias que, a fuerza de tratarlas de ignorar, se explayan aún más en el sentido de que es de los mandatarios menos aprobados por sus gobernados en comparación con el resto de sus homólogos en todo el país. Y a decir verdad, esas estadísticas con tendencias no festejables, al parecer, no influyeron en la manera de hacer política a Del Mazo, tampoco tuvieron efectos espejo en relación a su forma de gobernar y atender a millones de mexiquenses. En primer lugar, Del Mazo se siente cómodo con su actuar, no manifiesta reacciones en contrapeso a los resultados de encuestas, sondeos o calibradores de tipo interno que no le favorecen ni a su administración ni a su persona. En segundo lugar, no hay hasta el momento proyecciones en relación a ajustar políticas públicas o bien en cambiar a sus colaboradores en las áreas estratégicas, y a esas alturas eso no sucederá. Estamos en un proceso en donde se realiza a toda velocidad el cierre de su administración y no se observa hasta el momento obra emblemática alguna del periodo de Alfredo del Mazo, y por si fuera poco, el Tren México-Toluca es un proyecto que no pudo capitalizar a su favor el gobierno estatal saliente. Posiblemente el gobernador mexiquense actuó en función de la indiferencia que reflejan a la par de él millones de mexiquenses pasivos, sin cambios de estado de ánimo por las deficiencias del gobierno, dispuestos a continuar alimentando la cómoda inercia del no reclamo, es decir, una sociedad que no reacciona frente a las negativas posturas y acciones oficialistas, y una sociedad al parecer no dispuesta a abandonar su estatus bueno, malo o regular para introducirse en un núcleo de acción-respuesta contra las autoridades que no cumplen sus obligaciones. Y es que en gran parte, como menciono, los problemas que enfrenta el Estado de México también son responsabilidad de sus habitantes, y resolverlos no solo está en manos del gobierno, pero ¿será acaso que la dinámica de ser habitantes de un estado que contrasta con la Ciudad de México en gran cantidad de aspectos, desde la fuerza de la sociedad civil, que es más pequeña, las ciudades dormitorio, el estilo de vida, el contexto social, etc., han creado en su población una apatía generalizada para hacerle frente a esos problemas tan característicos del Estado de México y que se han ido arrastrando sexenio tras sexenio? Aunque sobra decir que hay una parte de los mexiquenses que se han visto beneficiados por el estado actual de la entidad, y muchos están reacios a cambiar las cosas y o esperan a que la próxima gobernadora tenga algo de voluntad para cambiar la situación del Estado de México, derivando en alguna mejora para la calidad de vida de sus habitantes. Aún hay muy pocos movimientos sociales independientes y ajenos a intereses facciosos que se han atrevido a protestar a lo largo de estos años y que lamentablemente no han logrado crecer y ganar el respaldo de los demás mexiquenses. En el estado actual de las cosas, me atrevo a decir que el gobernador mexiquense es un claro reflejo de la sociedad que gobierna. Si el gobernador y su gobierno caminan mal, la inmensa mayoría de gobernados caminan mal.
y no se observa un valor agregado que reaccione ante la afrenta que representa tener un gobierno y gobernante reprobados en su actuar, en su operar y su pensar. Esa podría ser una de las muchas razones por las que Alfredo del Mazo Maza se encapsula en su entorno de poder. No obstante, los números negativos que marcan su actuar al frente de la gobernatura del Estado de México, si el pueblo lo quiere así, así se queda. Por eso se equivocan aquellas y aquellos que critican a Alfredo del Mazo por su inacción como gobernante en varios de los rubros que le dan desarrollo a la entidad. En virtud de que los potenciales inconformes por los magros resultados que arrojan las políticas públicas, también muestran debilidad e incapacidad para arengar a una gran protesta social de rechazo a la poca efectividad de la administración del gobernador en funciones, una movilización popular que le arrebate al gobernante la fuerza de su cinismo, de no cumplirle a la gente. Por eso, a unos cuantos meses de que deje Palacio de Gobierno, Alfredo del Mazo ni sufre ni se acongoja frente a sus gobernados que le han permitido cumplir casi 6 años al frente de la gobernatura del estado. Y como suele expresar hoy en día el vulgo, no pasa nada. Como se observa, en ese tenor continuará su camino Alfredo del Mazo Maza, encriptado ahora en asuntos de su propia sucesión gubernamental. Y tal vez sobra decirlo, pero la verdad, no hay obra emblemática hasta el momento que lo identifique durante su estancia en Palacio de Gobierno. Incluso pudo haberse adjudicado el megaproyecto heredado del Tren México-Toluca, pero no pudo, al grado que al concluir su sexenio dentro de menos de 7 meses, ese modelo de transporte rápido continuará inconcluso. Pero eso sí, el transporte público en el Estado de México sigue siendo una calamidad. También quiero destacar el manejo que tuvo el gobierno mexiquense de Del Mazo para combatir la crisis producida por la pandemia de coronavirus, obteniendo nuestro estado la cifra de 24.730 defunciones registradas, y más allá de eso, dados los bajos índices de popularidad del gobernador, fue el cinismo y el glamour las conductas que aplicó Alfredo del Mazo al gastar millones de pesos de los mexiquenses en plena crisis de la pandemia en prensa, radio y televisión, sumando otros grandes paquetes millonarios pagados a las llamadas redes sociales para ensalzar su imagen, algo que fue de esperarse de alguien que tiene dinero, poder y abolengo, pero que aún así ha carecido de sensibilidad para gobernar. Y no es mentira que Alfredo del Mazo Maza no está hecho para grandes retos, pues desde el inicio de la pandemia del coronavirus pudo haber implementado un programa de contención propio para tratar de salvar a cientos de mexiquenses que tal vez la famosa enfermedad no hubiera acabado con sus respectivas vidas. Y no es por criticar al mandatario de manera incisiva, simplemente la intención es que la gente conozca que el Estado de México efectivamente tiene un potencial de país y por tanto a ese nivel también cuenta con infraestructura, recursos económicos, científicos y tecnológicos para haber hecho frente al virus, pero Alfredo del Mazo prefirió apegarse a la política sanitaria presidencial López Obradorista, sin un ápice de abogar por los mexiquenses con acciones propias, dejando que poco a poco el protagonismo de Hugo López-Gatell, encargado de la contingencia, animado por el presidente, tuviera la tragedia como un estandarte político y no científico, situación cuyos costos han sido costosos en el corto y mediano plazo, y en ellos la postura de un Alfredo del Mazo que no despuntó en la toma de las grandes decisiones a favor de la gente. Pero lo que sí es una realidad es la estela que está dejando Del Mazo a su paso por la gobernatura mexiquense. Instituciones autónomas como el INEGI guardan en sus anales estadísticas en donde se leen los grados de pobreza, marginación, miseria e inseguridad que envuelven a distintas regiones del Estado de México, cuya población, atrapada en estos flagelos, no ha recibido apoyo suficiente del gobierno estatal saliente. Como tampoco ha podido evitar la administración del masista la violencia acreditada al crimen organizado. El Valle de México y el sur mexiquense son el reflejo de ello, donde ha preferido su administración voltear a ver hacia otro lado, pero en cualquier momento aflorará la gravedad del problema, y no quiero entrar aquí en detalles dado la gravedad del problema, pero se ha hecho evidente la penetración de carteles muy peligrosos y bandas criminales desde el sexenio de Erubiel Ávila, y que ejercen sus actividades al amparo de la impunidad
inclusive en el corazón del Valle de Toluca. Ya hay zonas del Estado de México donde no gobierna la autoridad, sino el crimen organizado, como lo es la Tierra Caliente mexiquense, que está a merced de líderes de la delincuencia regionales y sus corresponsales en toda la sierra de Nanchititla. Es verdad que la siembra, cosecha y venta de enervantes y tráfico de otras sustancias prohibidas corresponden a las autoridades federales combatirlos, pero es menester del gobierno estatal orientar e informar a los mexiquenses el alto riesgo que esta actividad representa para los ciudadanos de a pie, que proyectan una sensación de indefensión al ser testigos del poder del AMPA en sus regiones. Y así se desvanecen 6 años, quizá perdidos en el Estado de México, pues hasta la política social del salario rosa no ha podido cuajar por dos cosas hasta el momento sustanciales. Las y los operadores de esta política rosa no han sido capaces de despojarle aquel aroma de programa clientelar con fines partidistas. De igual manera, las beneficiarias no quedan satisfechas después de recibir el apoyo respectivo. Se han quejado de que es una sola entrega de 60 días de espera. Otro de los tropiezos de carácter político es el relativo a que no podrá disputar la presidencia de la República, aun y cuando el PRI se vea fortalecido al retener al Estado de México el 4 de junio próximo. Del Mazo Maza no tendría ni la más mínima posibilidad de derrotar al obradorismo. Incluso abordar este tema es más que infructífero por la falacia que envuelve su naturaleza. Aun cuando en política no hay un antes ni un después, sino todo lo contrario, se podría afirmar que las aspiraciones de Alfredo del Mazo Maza a la candidatura presidencial por el PRI ahora sí estarían prácticamente descartadas. Sería muy difícil que Alfredo del Mazo se convirtiera de la noche a la mañana en una de las corcholatas a las que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, el único promotor viable de Del Mazo a la presidencia de la República en estos momentos. El perfil del gobernador saliente del Estado de México no es de un luchador social, de alguien que de pie a pie ha forjado su imagen. Casi todo lo ha heredado en su carrera política. Incluso desde su infancia le han proporcionado el ABC de lo que ahora es en los terrenos partidistas, administrativos y de servicio público. Alfredo del Mazo muestra ante la opinión pública un talante quizás involuntario de estar acostumbrado a mandar y no que lo manden, y eso pesa en el marco de la llamada cultura del esfuerzo, a la cual definitivamente no pertenece el gobernador en funciones. Quizá fue un error de su tiempo el haber arribado a la gubernatura del Estado de México hace aproximadamente casi 6 años. Permitir la continuidad electoral sexenal del PRI en el Estado de México significaría un trastabilleo de la Cuarta Transformación, el nuevo mito de la política mexicana, lo cual del Mazo debe evitar como pago a la muerte con dignidad de la estirpe atlacomulquense que no podrá sostener. Y la verdad, no es casual que así sea en virtud de que el mexiquense planeó, pensó y ejecutó en sus inicios de sus aspiraciones a gobernador del Estado de México la idea de un proyecto transeccional, el cual ha sido truncado por la fuerza popular con la que asumió la primera magistratura del país Andrés Manuel López Obrador, lo que limitó las intenciones del masistas. El ambiente popular continúa volcado a favor de la 4T, y eso significó optar por iniciar un esquema de cogobierno entre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el actual gobernador del Estado de México. Será quizá la decisión política más acertada hasta el momento de la administración de Alfredo del Mazo, porque esto evitó confrontaciones, diferencias profundas y desaguisados, como sí sucedió con el gobierno corrupto del tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca. Pero que en el caso mexiquense ocurrió lo contrario. Hubo acercamiento, diálogo y entendimiento entre Alfredo del Mazo y Andrés Manuel López Obrador. Fue lo que se vio reflejado en su relación, lo que permitió que el gobierno del Estado de México se mantuviera al margen del discurso presidencial salido de Palacio Nacional. Y así será como recordaremos al gobernador Alfredo del Mazo, un gobernador rodeado de glamour y linaje político, cuya indiferencia a reclamos sociales y la ausencia lo refrenda como de los gobernadores más rechazados del país, un personaje cuyas aspiraciones políticas se vieron truncadas y bien puede que sea el último priista en gobernar ininterrumpidamente el Estado de México, pues será el responsable de que el PRI
pierde el Estado, mientras que la otra lectura será que pudo garantizar una transición electoral justa, un gobernador apreciado por el presidente, pero rechazado por Morena. Hemos llegado al final de este episodio. Como responsable de este canal me he visto con dificultades personales y laborales, lo cual me ha impedido subir antes este episodio. Te pido a ti como audiencia una disculpa y tu comprensión. No te desuscribas de este canal, ya que tu permanencia me motiva a seguir trabajando por nuestra comunidad a través de este espacio.